ver, el derecho a decidir que reclama aquí el independentismo no es un derecho a decidir, porque lo que es privar del derecho a decidir al resto de la población española. Ellos quieren decidir sobre lo que ellos dicen que es materia de su decisión, pero no es así. Sobre la integridad de España deciden todos los españoles. Por lo tanto, aparte ellos, el derecho a decidir se supone que lo vehicularían por un referéndum, y el referéndum sobre esta materia no está permitido en España. Pero no solamente en España, es la normativa internacional. Solo hay 2 constituciones en el mundo que, digamos, canalicen por medio de un referéndum la decisión sobre la integridad de su territorio. Nosotros, las constituciones liberales, las constituciones democráticas, las constituciones occidentales, no someten la integridad de su territorio a una consulta popular sobre si el territorio debe seguir íntegramente o no unido. A ver, es que la cuestión del referéndum para el secesionismo no es propiamente el referéndum. Ellos lo que quieren es la separación y la independencia. Y entonces, fíjate que, por ejemplo, si decidimos votar sobre algo, aquí en Cataluña hay el tema de Tabárnia. ¿Por qué hemos de decidir sobre la delimitación que ellos digan? ¿Por qué toda Cataluña debe someterse a el dictado de lo que digan determinadas zonas mayoritariamente independentistas y las que no lo son? Por lo tanto, esa es la trampa territorial que ellos promueven también con el tema del referéndum. Hay una trampa legal, que es que en el resto del mundo eso no es posible. Tampoco lo es con la legislación española. Luego hay una trampa territorial y luego hay un fraude al resto de la población española a la que no se le permite decidir ni pronunciarse. El tema de Escocia es muy diferente. Escocia forma parte del Reino Unido, sus pactos han sido diferentes, la historia de España es muy diferente a la escocesa, por supuesto. La integración, la parte consustancial que Cataluña ha formado siempre de España no es la misma que el Reino Unido y los pactos del Reino Unido. Además, allí no tienen una constitución escrita. Nosotros sí que tenemos una constitución, y en nuestra constitución ya se decide sobre, decidimos todos los españoles, la integridad territorial, la soberanía de toda España y la unidad de los españoles. Pues mira, lo de la ley de claridad se utiliza muchas veces de forma deliberadamente confusa, porque esa ley de claridad lo que fue, en realidad, fue una ley de punto y final de los referéndums en Canadá. O sea, desde el momento en que salió la ley de claridad no ha habido más referéndums. Hubo 2 antes. Y luego, con la ley de claridad, lo que se decidió es que tenía que tener determinados requisitos que no cumple el Quebec. Por lo tanto, aquí en Cataluña, pues ellos la esgrimen como un argumento en favor de los referéndums, pero fue una ley de punto y final para los referéndums. En Canadá, los angloparlantes del Quebec pueden acceder voluntariamente a la enseñanza en inglés o en francés, pero es su decisión. Lo que hacemos aquí en Cataluña, lo que está haciendo el gobierno catalán, no tiene nada que ver con la enseñanza que se practica en Quebec. Aquí no se respeta la lengua vehicular de la mayor parte de los catalanes, que es el español. Es que en España nunca ha habido nadie en la cárcel por sus ideas. Ha habido por los actos delictivos que cometieron. Nadie persigue
a un independentista por el hecho de serlo. Eso lo sabe todo el mundo, si no sería una locura. Estamos cada 2 por 3, hay gente que vemos en todas partes que se declara independentista, y eso es normal y nuestra Constitución lo permite. Lo que no se permite en nuestro país ni en ningún otro es que se llegue a los fines políticos que uno quiera. Puedes perseguirlos, pero lo debes hacer dentro de la ley. Todos los países han puesto vetos a este tipo de secesión, digamos, a lo que aquí llamamos sedición, y a la malversación que se cometió para llevar a cabo esta sedición, y a estos actos contra el orden constitucional o contra la integridad territorial. Esto en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, está tan penado como lo está en España. Es que la manera de desjudicializar el conflicto es que la gente no cometa delitos. Es que es bien fácil. O sea, la vía no es perdonar a algunos porque cometan los delitos por sus ideas. Es que si las ideas van a ser una causa de exención de la responsabilidad criminal, entonces que modifiquen el Código Penal y que se listen las ideas que te permiten delinquir. Pero si tú estás cometiendo delitos, las ideas no son causa de exención de la responsabilidad, y sería una locura, porque si un independentista, por el hecho de serlo, ya puede malversar el dinero de todos para pagar golpes de Estado, asociaciones afines o lo que ellos quieran, pues sería realmente, vaya, es que no tiene parangón ni explicación en ningún lugar del mundo. Bueno, que yo creo que la sociedad catalana convivimos muy bien en general, en líneas generales. La inmensa mayoría de los catalanes conviven perfectamente con los dos idiomas, y así ha sido, no nos lo hemos inventado ahora, porque hace muchísimos años que ambas lenguas conviven en Cataluña y todos lo sabemos, y hay un montón de familias que hablan el castellano y el catalán, o la madre o el padre, y los hijos con uno en un idioma y en otro. O sea, no hemos inventado nada ni lo vamos a inventar ahora. Por tanto, la sociedad vive bien el bilingüismo desde hace décadas, y quienes no lo viven bien y quienes sí que están generando un problema son los gobiernos de la Generalitat o aquellos gobiernos municipales que tratan de erradicar de la sociedad catalana la lengua mayoritaria, que es el español. Esto del déficit fiscal es la gran mentira del separatismo. A mí me recuerda muchísimo al Brexit. En el Brexit estaban alegando siempre lo perjudicial económicamente que era para el Reino Unido el pertenecer a la Unión Europea, y nada más salir con el Brexit reconocieron que habían mentido. Y aquí están mintiendo, y hay además abundante documentación sobre este tema y lo que ocurre realmente es que los recursos no se utilizan adecuadamente, y que estamos gastando, por ejemplo, 100 millones de euros en embajadas en el extranjero, y los niños no tienen libros de texto gratuitos. Bueno, porque eso nos parece una realidad. El castellano está erradicado de las aulas y perseguido en los patios. El castellano es la lengua, el español es la lengua de la mayoría de los catalanes, y en el estatuto está como si fuera la lengua impropia. La lengua propia solo es el catalán para el nacionalismo, y el castellano parece la lengua impropia, la lengua de la ocupación, la lengua de la imposición. Y entonces las administraciones no utilizan con normalidad el castellano, son monolingües en catalán. Hay hablantes del castellano que han sido perseguidos. Ha sido perseguido el niño de Canet, ha sido perseguida la enfermera de Valle d'Hebron. Ha habido personas que han sufrido esta persecución
del idioma castellano. Dígaselo usted a dependientes de panadería, a negocios, a restaurantes que están sufriendo el acoso de delatores que se manifiestan delante de los restaurantes que no han rotulado en castellano, que no tienen en catalán, que no tienen la carta en catalán. El idioma castellano está tratado como una anomalía en Cataluña y eso es lo que Ciudadanos tiene el deber de denunciar, sin perjuicio de que el catalán debemos protegerlo y utilizarlo, y es nuestro idioma de la inmensa mayoría de los catalanes que siente como suyo. Pero lo que no se puede hacer es expulsar al castellano y considerarlo como una anomalía o como una lengua impropia. Amnistiar a los líderes del procés no es bueno para la convivencia, es bueno para Puigdemont, es bueno para los que están pendientes de juicio, es bueno para todos aquellos que buscaban abrirles la cabeza a los policías en las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo contra el procés. Para todos ellos es bueno. Es malo para la población que sufrimos un golpe de Estado, para todos aquellos que tuvieron miedo, es malo para la inversión, porque parece que deja abierta la posibilidad de que otra vez lo vuelvan a hacer y lo hagan impunemente. Es malo para la estabilidad política y es malo también para la convivencia, porque el conflicto puede bajar a la calle. Porque los políticos, el señor Sánchez, para ser presidente del gobierno, está pactando con gente golpista para que le den los votos suficientes, y eso causa indignación y miedo en mucha parte de la población. Y la política no está para causar indignación, miedo y división, que es lo que se está haciendo con esta amnistía, si prospera. Mira, hay como un mantra de que el independentismo, bueno, yo creo que es una forma de supremacismo. Els catalans gestionem millor, los catalanes gestionamos mejor, y los que lo hacen fatal son los españoles. Y entonces resulta que en la línea 9 de metro, por ejemplo, ya se han gastado unas cantidades faraónicas y muy por encima de lo que costaba sobre el papel esa línea 9, y encima no la han terminado. O, por ejemplo, está habiendo protestas de los maquinistas de ferrocarriles catalanes porque no se da publicidad a las incidencias que tienen los ferrocarriles catalanes y a los defectos de funcionamiento. Pero ¿qué es lo que se intenta? Pues hacer una propaganda, una demagogia que atribuya a España, a lo español, al gobierno de España, a esa España que nos roba, esa mala gestión de Rodalies. Oiga, Rodalies hay que arreglar, por supuesto, las deficiencias, pero yo no me creo que la Generalitat lo hiciera. De momento la Generalitat puede poner más trenes y más frecuencias horarias en los pasos porque es competencia suya, cosa que ocultan, y no lo hacen. El estatuto no se ha cargado nada que merme las inmensas competencias que tiene la Generalitat de Cataluña. Fueron 14 artículos los que se declararon inconstitucionales de un total de 223. Y estos 14 artículos eran de materias muy determinadas. El Tribunal Constitucional fue quirúrgico. Declaró inconstitucional cuestiones de la lengua que eran todavía más agresivas de lo que estamos viviendo en el día a día, que trata de erradicar el castellano. Declaró inconstitucional una justicia aparte, porque lo que estaban buscando en aquella época era la impunidad del trasparsent. Imaginémonos ahora qué pasaría con una justicia independiente que tuviera que juzgar los hechos del 1 de octubre, por ejemplo, manejados y nombrados los órganos jurisdiccionales desde la Generalitat de Cataluña como un coto privado. Y luego, otra parte que fue declarada inconstitucional en esos 14 artículos eran cuestiones tributarias y económicas, que son las lógicas cuando hay un país que tiene que tener unos presupuestos conjuntos y tú no puedes determinar
desde una comunidad autónoma los ingresos que va a tener el resto del país o la aportación que vas a dar tú al resto del Estado. Por lo tanto, eran cuestiones de absoluto funcionamiento de un Estado que en cualquier parte hubiera funcionado de la misma forma. Y lo lamentable de este tema es que fue un estatuto de un socialista y que cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional, otro socialista estuvo apoyando a los actuales independentistas contra el Tribunal Constitucional. Y esto ha sido una irresponsabilidad porque al final fue un estatuto que se ha aprobado con una mayoría exigua de poco más del 50%, cuando el estatuto que teníamos antes tuvo un apoyo muchísimo mayor y además la Constitución tuvo un apoyo infinitamente mayor del que ha tenido este estatuto. Bueno, me parece un escándalo y porque es un tema que está teledirigido para dañar cualquier actuación que el Estado emprenda en la Unión Europea o en la comunidad internacional contra el separatismo golpista. Porque claro, ellos tratan de aparecer como una minoría nacional oprimida que son colectivamente reprimidos por un maléfico Estado que es España. Entonces, ellos no son una minoría nacional reprimida por un Estado. Ellos son un conjunto de delincuentes que se han valido de las inmensas competencias que tienen y del grandísimo caudal de dinero del que ellos disponen para atentar contra el propio Estado que pone a su disposición todos estos medios para gobernar una autonomía. Y ellos todos estos medios los han utilizado con deslealtad, unos cuantos, los dirigentes, y han azuzado además a la población a que se alzase contra las decisiones de los jueces, como vimos el día 1 de octubre. Por lo tanto, esto es una de las piedras angulares en las que el Estado no debería retroceder. El tema de minoría nacional es un escándalo que en el territorio de la Unión Europea se admita un concepto de este tipo que luego pueda servir de salvaguarda a unos cuantos que ataquen a un Estado. Claro, es que hay cuestiones que son normales que entren en el debate político y que, por ejemplo, desde Ciutadans nosotros no tenemos ningún empacho en hablar con cualquier otro grupo parlamentario en lo que a nosotros nos corresponde, desde la CUP hasta Vox. Para nosotros con todos nos podemos sentar y ver qué podemos votar en beneficio de los catalanes y dentro de nuestro programa. Eso es hacer política. Lo que no es hacer política, sino sucumbir a un chantaje, sino deteriorar nuestro Estado de Derecho, es discutir sobre cuestiones que afectan a la igualdad que la Constitución nos garantiza. Si tú te sientas a hablar con Puigdemont, ¿de qué te pones a hablar con Puigdemont? Pues de autodeterminación y de amnistía, igual que con Esquerra, en estas circunstancias. Entonces, sobre eso, Ciudadanos no se sienta a hablar con estos señores. Nosotros hablamos con ellos de educación, de los derechos de los catalanes, de la economía, de rudalías, de bullying, de lo que haga falta, pero no hablamos de amnistía y de autodeterminación. A ver, Ciudadanos, yo creo que todo el mundo entiende perfectamente qué es lo que representa Ciudadanos. Y Ciudadanos representa el centro liberal, representa en Cataluña el no identitarismo, el vive como quieras. Por eso nosotros no nos metemos en las decisiones morales de la gente. Por eso nosotros abogamos por la libertad para abortar, para la eutanasia, para la igualdad de la gente LGTBI. O sea, para nosotros las decisiones personales no pueden ser objeto de supervisión moral por parte del Estado. Entonces, eso hay mucha gente que lo piensa en Cataluña. Y además, si te opones a esa especie de
de carnet de buen catalán que te reparten el independentismo, el separatismo, cómo tenemos que ser catalanes algunos, cómo tenemos que sentirnos, pues hay muchos catalanes que no encajan ni quieren encajar en lo que el independentismo, el separatismo, el nacionalismo les exige. Entonces, esa población tiene una representación en Cataluña, solo una, y esa una es Ciudadanos. Hay mucha gente, mucha, que cabe en el espacio político que tiene Ciudadanos. De hecho, mayoritaria, y así lo demostramos en una ocasión ganando unas elecciones. Por lo tanto, el espacio sigue existiendo y yo estoy convencido de que vamos a seguir en él, porque vamos a tener el apoyo de muchos catalanes que lo entienden así. Bueno, yo creo que en Cataluña el procés ha sido una forma de demostrar quién inequívocamente va a plantar cara a unos sátrapas que abusen de su posición y quieran mermar los derechos de la mayoría de la población. ¿Quién va a ser el que más claramente combata eso y con más eficacia? Ciutadans. Y eso se demostró en las elecciones de 2017 y eso es un activo que sabemos todos que tiene Ciutadans. Pero es que además, en esta política que no solamente está afectando a Cataluña, sino al resto de España y hasta al resto de las democracias occidentales, en las que la polarización política parece que está imperando. Es verdad que el centro pierde protagonismo en épocas de polarización, pero también es verdad que se percibe más que nunca la necesidad de ese centro. Si Ciutadans estuviera ahora con un puñado de diputados en el Congreso, no estaríamos dependiendo de un ultranacionalista golpista como es el señor Puigdemont. Y esto lo entiende muchísima gente. Si Ciutadans estuviera en el Congreso con un puñado de diputados, pues no estaríamos dependiendo de... si Ciutadans fuera más fuerte en el Congreso, no dependeríamos de los dos grandes... Si Ciutadans fuera más fuerte en el Congreso o aquí en Cataluña, restaríamos valor e importancia a los extremos, tanto a los extremos por la derecha como a los extremos por la izquierda. La política tiene que deslizarse hacia el centro y nosotros somos la garantía de que la política bascule en torno al centro y no en torno a los extremos. La presencia de Vox y la presencia de Sumar Podemos ha tirado al Partido Socialista y al Partido Popular respectivamente hacia la derecha y hacia la izquierda, y eso es un error político que estamos pagando ahora con este bloqueo que hace que dependamos del independentismo. Yo creo que todo el mundo entiende ahora que un espacio político como el de Ciutadans es imprescindible en la política española y en la catalana. A mí no me cabe la menor duda de que la lucha por la libertad que Ciutadans empezó en el año 2006 en Cataluña fue algo que se exportó al resto de España en el sentido de ese orgullo de ser españoles desacomplejados, pero también catalanes orgullosos, o riojanos orgullosos, o madrileños orgullosos, o aragoneses orgullosos, pero también españoles desacomplejados. Y esa forma de vivir que nosotros simbolizamos con nuestros corazones divididos en tres, que sería en nuestro caso Cataluña, pero puede ser cualquier otra comunidad autónoma de España, España y Europa, eso es una identidad compartida, tranquila y desacomplejada, que deja de lado a los nacionalismos y que da además esa alternativa de centro que yo le decía, esa alternativa de pragmatismo, esas propuestas nuevas y reformistas, porque también no hay que olvidar que estamos en un contexto con unos partidos políticos sistémicos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que han jugado a la alternancia pero no a las reformas, y nosotros hemos sido ese impulso reformista, y allí donde hemos gobernado lo hemos hecho muy bien. Por lo tanto, creo que en la actual coyuntura y con un bloqueo motivado por la dependencia de los partidos políticos principales de
de las alas radicales a la derecha y a la izquierda, y luego además con el peaje de los nacionalistas, creo que se ha vuelto a poner de manifiesto, se ha vuelto a ver como algo ilusionante y conveniente que Ciudadanos vuelva a irrumpir con fuerza en la política española. Yo creo que en la catalana somos imprescindibles y creo que en la española tenemos que buscar las fórmulas para recomponer ese espacio político, y que Ciudadanos tiene un papel esencial en ello.